Vale, empezamos. Buenas tardes a todos, a Racha León. Agradecer por parte de la federación el que hayáis asistido, ¿vale? Todos y todas. Sé que, bueno, martes iba tarde, bueno, entre entrenamientos, trabajos y demás, pues cuesta, pero bueno, creo que ver a tanta gente, tanto de deporte base, de las nacionales y demás, creo que es un éxito, ¿vale? Y dar la bienvenida a José Ignacio, que creo que para nosotros tenerlo aquí formándonos y mejorándonos, pues creo que es un lujo, ¿vale? No solo porque sea entrenador, o en este caso seleccionador nacional, hace años que tenemos amistad y desde hace muchos años en Monóvar, en la y demás, creo que es un pedazo de entrenador, ha llegado hasta donde ha llegado pues porque lo vale y bueno, pues me gustaría que entre todos pues, creamos ideas para mejorar, en este caso, pues el balonmano Navarra, ¿vale? Como sabéis, luego, después de finalizar la ponencia, haremos una pequeña práctica ahí con las chicas del centro de tecnificación, ¿vale? En la Ravide, y más o menos para las 8 de la tarde pues estará todo trabajando. Si nada, te dejo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer primero a la Federación Navarra, a Iñaki y a Andrés, ¿vale? que la verdad surgió en el CESA la oportunidad de venir aquí y como centro importante del balonmano femenino, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pues creo que era obligado pasar por aquí y ver cómo trabajáis y ver todo lo que, bueno, pues rodea un poquito a este centro neurálgico del balonmano femenino. Hablábamos antes con Iñaki de que de las poquitas, o si no la única, que tienen más licencias femeninas que masculinas, algo que contrasta un montón con lo que es la realidad hoy en día del balonmano masculino y del balonmano femenino en España, que son dos realidades bastante distintas, ¿vale? Así que agradecer de nuevo a Iñaki y a Andrés, que no puede estar, y agradeceros que estéis aquí hoy. Yo lo llamaría hoy, me gustaría que fuera una reunión entre compañeros, ¿vale? Más que yo venga aquí y os diga, no sé, mi punto de vista acerca de algo tan obvio como algo que todos reconocemos como una de las señales de identidad, yo creo que del equipo nacional o del balonmano femenino y también masculino, ¿vale? Por no distinguir entre géneros de nuestro balonmano en España, ¿vale? Así que os voy a dar un poquito mi visión un tanto particular del trabajo defensivo en la selección, en el equipo nacional absoluto femenino, de la importancia que le otorgamos a este apartado, que como podéis entender pues cobra una dimensión enorme, y bueno, intentar ejemplificarlo también con algún corte, con algún ejemplo que os pueda también servir a vosotros. Y me gustaría que esta reunión entre compañeros pues también sirviera para que cuando tengáis la oportunidad de preguntar, pues no sea yo el que hable, sino al contrario, ¿no? Que interrumpamos, y por interrumpir me refiero a que establezcamos diálogo, a que entremos en debate, ¿vale? Que yo creo que es como mejor va a pasar un poquito más el tiempo y lo vamos a aprovechar muchísimo más. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a estar más tiempo levantado, me considero bastante inquieto, así que nervioso, así que creo que sentado otra vez en deberes. Intentaremos primero pues dar una pequeña introducción de lo que entendemos un poquito, bueno, lo que rodea un poquito nuestro balonmano, la importancia que os he dicho que le otorgamos al trabajo defensivo. Veremos también las características de este trabajo. Hablaremos también, breve o extenso, depende de lo que queráis vosotros, ¿de acuerdo? He puesto 3-4 epígrafes de un poquito de las pautas de actuación que nosotros pedimos a las chicas cuando vienen a trabajar y de lo que intentamos buscar cuando nos ponemos en pista, ¿vale? Y luego, al final, hemos titulado el trabajo defensivo como inicio del contraataque,
se puede abrir muchísimo a debate. Veremos distintas situaciones, bien tras pérdida del rival, bien tras lanzamiento, bien con acciones de contragol, bien de primera o segunda oleada, ¿de acuerdo? Veremos un poquito, pero sobre todo que veamos que el trabajo defensivo, bien para que pierdan un balón, bien para que un lanzamiento muy forzado, que sea fácil para nuestra portera, bien porque no hemos conseguido, ¿de acuerdo? Pero en la transición hemos sido mucho más inteligentes o hemos buscado algún tipo de sinergia, ¿vale? Y al final, pues un par de ejemplos un poco más visuales que iremos alternándolo durante toda la charla, ¿vale? Para que lo pongamos un poquito más de cara a todos, ¿vale? No obstante, repito que, por favor, cuando aparezca algo, ¿vale? Si abrimos debate, pues yo creo que será mucho mejor para todos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poquito en cuanto a lo que hemos hablado al principio. Yo creo que es una característica que todo el mundo, además, yo creo que es algo súper reconocido, ¿no? Que cuando alguien viene o cuando a alguien le preguntas, balonmano español, recuerdo en los Juegos del Mediterráneo pasados, en este verano pasado, en Orán, recuerdo al compañero de Serbia, a Uros, que estaba antes en Eslovenia, él es esloveno, que bueno, nos tocó prácticamente jugar con equipos africanos, casi todos. Defensas abiertas, con más o menos calidad, pero realmente un poco incómodo muchas veces jugar con ese tipo de selecciones. Lo más parecido que teníamos pues era Serbia y era también Croacia. Y en la fase de grupos jugamos con Serbia y habíamos jugado un amistoso contra ellas antes de empezar el campeonato. Y bueno, pues estuvimos trabajando, 6-0 casi todo el tiempo, y al final cuando las cosas se ponen un poco más caninas, pues empezamos a ir a la defensa, nos subimos arriba, al final sacamos el partido con un poquito de sufrimiento, y luego comentábamos, me decían, que los españoles con el 5-1, cuando os ponéis arriba, sois un coñazo, un verdadero coñazo. Bueno, pues yo creo que es una de las, cuando hablas con cualquiera, o sobre todo a nivel internacional, todo el mundo reconoce muy bien que el trabajo defensivo español pues tiene algo que lo identifica, que lo hace distinto y sobre todo que lo caracteriza. Bien sea pues porque somos jugadoras o jugadores que atacan muy bien al balón, que tienen ese carácter, ¿de acuerdo? Que nos sirve tanto para defender como para atacar. Que sobre todo que dominamos, y yo creo que somos versátiles, ¿vale? A la hora y que dominamos. Que si defendemos en abierto, damos buenas prestaciones, pero si defendemos en cerrado, o un poquito más cerraditas, pues también no parece, no os hablo del balonmano de hace 20-25 años, de todos pegados a la raya, porque no tenemos ni jugadoras, a lo mejor jugadores sí, no lo sé, pero en las chicas yo creo que nos faltan un poquito más de centímetros a la hora de sobre todo de para todo, ¿no? Pero bueno, os podría poner alguna imagen y todo el mundo recordará a lo mejor alguna imagen donde estamos defendiendo 6-0, pero las segundas están muy profundas, las centrales se atreven si no tienen la zona de pivote, se atreven a coger muchísimos metros de profundidad y aparecen muy lejanas por 10-11 metros, ¿de acuerdo? Bueno, me refiero a que a nivel defensivo yo creo que esa versatilidad y esas características muy marcadas o que todo el mundo reconoce, yo creo que es una señal de identidad propia que asumimos, que además la hacemos nuestra, que nos hacemos fuerte en ella y que creo que intentamos explotar prácticamente al máximo. Yo creo que la expresión máxima, ¿vale?, es el hecho de provocar dificultades, incomodez, ¿de acuerdo?, generar muchas pérdidas de valor. A veces no recuperamos, no te lo van a dar en la mano, ¿de acuerdo?, pero muchas veces a lo mejor no le damos el valor que tiene a que una jugadora o un jugador busquemos una zona menos eficaz, donde sabemos que es menos eficaz para lanzar, que lance más alejada o más alejado, que lance en una distancia mucho mayor de lo que lo hacía, que lance no cumplimentando el pico de pasos, sino que tenga que lanzar en el primero o el segundo paso y que no llegue al tercero porque alguien ya le está mordiendo el brazo o tenga que arquear el cuerpo, con lo cual
la mecánica ya no es la misma. Que busquemos activamente esa búsqueda activa del balón, yo creo que es algo súper característico de nuestro balonmano y sobre todo con la agresividad con la que lo hacemos, ¿no? Y agresividad bien entendida, con buena luchadora, con buenos fundamentos, con unas buenas características o aptitudes técnicas, independientemente de táctica individual, ¿de acuerdo? Que también hablaremos de eso, pero bueno, yo creo que es algo pues fundamental, ¿no? También os pongo que, bueno, ya no solamente podemos abrir un poquito el abanico y hablar algo más sobre todo del trabajo ofensivo, ¿vale? Yo creo que ese rasgo también nuestro característico, pues también se puede trasladar o puede verse en esa capacidad de velocidad de balón, en la movilidad en nuestro ataque, en la búsqueda de los espacios, en ocupar ese espacio sin balón, ¿de acuerdo? Y al final en esa riqueza táctica que ya no solamente la podemos emplear para cambiar el dispositivo defensivo y generarle problemas al equipo rival, ¿de acuerdo? Sino también, ¿vale? Para ser capaces de buscar nuestras opciones en ataque, porque nos cuesta muchísimo muchas veces y a la velocidad que nos toca mover la bola, buscar los 6 metros, porque quizá adolecemos más de lo que es el lanzamiento exterior, pues tenemos que buscar otros argumentos y jugar un poquito con nuestras armas y hacernos fuerte en ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues repito, ¿vale? Y no me canso. Seña de identidad del balonmano español, independientemente de que hablemos de mujeres o de hombres, ¿de acuerdo? Aquí también Fermín, que está cansado y harto de cortar, ¿de acuerdo? Y también estamos seguramente que acostumbradísimos a ver que cuando Jordi abre la defensa, ¿de acuerdo? A cualquier equipo se le atraganta todo muchísimo, ¿vale? Y esa capacidad de combinar, de ahora te cambio, ahora te abro, ahora te cierro, ese intentar cortocircuitar un poquito el trabajo ofensivo del rival y además con las prestaciones tan buenas que damos, por lo que hemos dicho, ¿no? Con ese ataque al jugador con balón, con ese llevar a esas zonas menos eficaces, desplazarlo, ¿de acuerdo? El sentir cerca, ¿no? A alguien que te ocupa esa trayectoria que tú quieres emplear, que te quita la distancia efectiva del lanzamiento, que no te deja mover el balón a la velocidad que tú quieres o por las vías o por los caminos que tú deseas, es algo súper importante. Podríamos decir también que casi es un rasgo instintivo, ¿no? O un rasgo innato del jugador o de la jugadora español o española. Y en eso yo creo que tenemos muchísima culpa, pues vosotros, sobre todo los que estáis aquí, ¿vale? Y como todos hemos empezado en clubes pequeñitos, ¿de acuerdo? Pues al final la clave mucho, por no decir toda, está ahí. En hacer a nuestros jugadores y nuestras jugadoras hábiles, en formarlos desde pequeñito, en inculcarles todo ese tipo de trabajo, en dotarlos de buenos fundamentos técnico-tácticos individuales para que conforme evolucionen, pues bueno, pues vayan ampliando un poquito su espectro, ¿de acuerdo? Y su dinámica, pero yo creo que en eso es donde más hincapié tenemos que hacer. Bueno, ya también he dicho antes que debemos otorgarle mucho más valor, ya no solamente al trabajo defensivo individual, de actuación sobre el balón, de la jugadora con, sin balón, y también a la sincronía del trabajo colectivo, ¿de acuerdo? A veces solamente ponemos el foco en el trabajo colectivo sin descuidar. Yo, por ejemplo, no es una cosa que hagamos ahora en el equipo nacional, sino antes también en el club, le dedicamos muchísimo tiempo ya con chicas senior, muchísimo tiempo lo dedicamos a tareas mucho más analíticas, ¿vale? Mucho más parciales, ¿de acuerdo? Luego veremos, ¿vale? Que al trabajo grupal o al trabajo colectivo. Porque yo creo que nunca dejamos de... Sí, me diréis, bueno, llega un punto, llega una edad donde, bueno, ya no aprenden más. Bueno, yo creo que lo del aprendizaje
va mucho, sobre todo a nivel defensivo, va mucho con la actitud, ¿de acuerdo? Con la que te tomen las cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido siempre pienso que las chicas, los chicos, ¿vale? Indistinto, siempre, si se ven, si recalcamos, si damos algún matiz, siempre es posible que puedan dar siempre ese pelín más, ese puntito de orientación que muchas veces nos falta, ese cierre de trayectorias que a veces le pedimos botando un poquito la cadera, que saquen un poquito las manos para amenazar o para llevar a la jugadora, jugador con balón o posible o sin balón un poquito más lejos, ¿vale? Yo creo que ese tipo de cosas y de situaciones da igual que tengas 14, 12 o tengas 24 o 25. Si quieres, yo soy de los que piensan, quizá me equivoque, ¿vale? Que todo el mundo todavía puede seguir mejorando, ¿de acuerdo? Luego hablaremos también un poquito en esa importancia de lo que es la recuperación del balón y la recuperación del balón entendida como hemos dicho al principio, o bien provocando una falta técnica, ¿de acuerdo? Bien provocando que alguien dé 4 pasos, bien provocando que alguien vuelva a botar otra vez de que ya lo haya hecho, bien provocando que alguien lance el balón fuera, o bien provocando que alguien lance en circunstancias, ¿vale?, que no son efectivas para ellos o para ellas, ¿de acuerdo? Y mande el balón pues cerca de la portería, que podamos sacarlo o directamente fuera. También será súper importante, y el balonmano actual ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 12 años, pero una barbaridad, ¿vale? Con la velocidad, sobre todo con la velocidad y con la importancia de las transiciones, pero también va a ser súper importante, y luego lo veremos, la puesta rápida del balón en juego. Y ahí interviene la portera, el portero, interviene todo el mundo, ¿vale? Que de las mínimas dudas. Luego daremos también 3, 4 pistas o 3, 4 matices para que lo entendamos o para que veáis mi punto de vista y también con imágenes para intentar trasladarlo a pista. Bueno, si estuviera aquí Ángel Sandoval, que reconozco, ¿vale?, que ha sido uno de los, bueno, la persona sobre todo en lo que en mis inicios me guió en este mundo del balonmano femenino, ¿vale? Podemos hablar de un montón de autores, podemos hablar de un montón de libros, todos y cada uno de ellos validosísimos, o sea, muy válidos, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo recuerdo, tengo grabado esto, ¿vale? Y me gusta trasladarlo, ¿no? Yo recuerdo que en sus clases, al principio, y en sus charlas, con las chicas, nos decía, bueno, una chica tiene que hacer hasta 6 fases defensivas. Bueno, todo el mundo se quedaba, pero 6 cosas defendiendo, ¿cómo que podemos hacer hasta 6 tareas? Bueno, él llama lo que son las fases de la defensa, ¿de acuerdo? Tan importante de asimilar o de intentar interiorizar y aprender, ¿de acuerdo? Una primera sería cuando mi par no tiene el balón, ¿de acuerdo? Y está en zona próxima, zona cercana, zona contigua, ¿de acuerdo? La ayuda a la compañera. Podemos ver luego en las imágenes, recuerdo que en el curso de nivel 1 y de nivel 2 también poníamos esta diapo, poníamos algún ejemplo, algunos cortes, y los alumnos tenían que identificar qué fase de la defensa está realizando en este corte, ¿no? Y la verdad es que puedes identificar casi todas, en todas, ¿no? A veces si los cortes son muy sesgados, pues aparece un poquito más claro, ¿no? Pero me refiero sobre todo a que veáis que sin definirlo, sin matizarlo, ¿vale?, podemos ver que estas 6 acciones se encadenan de una forma asombrosa, ¿vale? Y todo el mundo realiza un montón de acciones. Como os he dicho, la primera, ¿vale?, imaginaos que yo estoy defendiendo en el centro, ¿vale?, y el balón viene desde la zona del extremo. Una primera acción sería ayudar a la compañera, ¿vale? Una segunda acción sería atacar el balón, ¿de acuerdo?, antes de que llegue a mi par. Una tercera acción sería ataque a la jugadora con balón, una vez mi par o a quien defiendo, ¿de acuerdo?, ha cogido el balón, interrumpir el paso. Aquí volvemos un poquito a lo de antes. ¿Quién podría decirme, joder, quién diría, qué necesitamos, qué fundamentos técnicos necesitamos formar a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿de acuerdo?, para que hagan bien todo esto? Venga, ¿quién rompe el hielo? Ni aquí, ha levantado la mano, ¿no?
¿Qué más? Bueno, podemos hablar de, no sé si ya orientaciones o no, o es ya una rama del árbol de venir arriba, como dice Laguna. Bueno, la capacidad de hacer bien el marcaje, ¿sí? La capacidad de orientarse bien al balón disuadiendo, ya metemos las intenciones tácticas. Pues el máster dice eso, tienes razón, ¿no? Así que en ese sentido, cuando al final mi jugador, mi par tiene el balón, ¿qué tengo que conseguir? Que no me supere el tronco. Que a veces parece que cuando hablamos del tronco, de los brazos, parece que hablamos del balonmano de la época de hace 40 años. Y esos fundamentos los necesitamos, y necesitamos que estén latentes y que estén súper vivos, porque es como el sumar. Sin sumar no vas a saber ni multiplicar ni dividir, ¿no? Y hay cosas que no se nos pueden... Luego sí que hemos evolucionado y habrá que buscar la manera de disfrazarlo, a lo mejor de no hacerlo tan tedioso como se hacía antiguamente. Todos hemos mamado eso, y a todos, por lo menos los de mi edad, a todos hemos tenido entrenadores donde hemos pasado horas y horas haciendo o repitiendo ejercicios. Hoy en día parece que repetir algo esté penado de muerte casi. Y creo que tenemos que enfocarlo de otra manera. Podemos hacerlo más divertido, quizá la palabra no es divertido, podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Coger de otra manera, ¿vale? O menos tedioso. Pero necesitamos que los fundamentos principales los mantengamos. Y cuando digo, por ejemplo, que cuando mi par coge el balón, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito? Bajar el tronco, o sea, tener una buena posición de base, con mi tronco no oponer mi cuerpo a su trayectoria, utilizar los brazos para que no me supere, capacidad de desplazamiento para poder acompañar y para desplazarme junto con él, y encima utilización de los brazos, porque si he conseguido acompañar para acá, un poco para allá, he conseguido que bote, he intentado dañar el balón, lo siguiente que va a hacer va a ser soltar la bola. Y en ese momento tengo que estar cerca, y para eso tengo que dominar, porque cuántas veces yo así, una vez he conseguido, la he acompañado, he hecho la primera fase, la segunda, la tercera, y resulta que hago las tres prácticamente seguidas y sin darme cuenta, resulta que mi jugadora a la que defiendo he conseguido alejarla, que haya hecho el ciclo de pasos, que haya botado, que haya hecho 3 pasos, está súper lejos, mal orientada, ¿y qué hago? Y doy un paso para atrás porque me he hecho que ya he terminado de defender. Pues no, hay que seguir enlazando fases, o hay que seguir enlazando trabajo. Y insistimos mucho en que una vez ha cogido el balón y ya no sabe qué hacer, sí, sabemos lo que va a hacer, nos ha dado mucha información, va a soltar la bola o va a tirar a la portería, pero si yo me mantengo delante de ella va a ser muy difícil que pueda lanzar. Y si lo hace y he conseguido apartar, llevar lejos, orientarse mal, seguramente va a ser mucho más sencillo para nuestra portera. Oye, si luego mete un lanzamiento de calidad, lo mete por la algoritmo, que eso también vale, ¿de acuerdo? Pero es el momento de estar cerquita y de utilizar, donde mejor tenemos que utilizar los brazos y las manos es ahí, porque va a intentar sacar el balón y va a soltarlo, y es ahí cuando tenemos que apretar un poquito más. En cuanto lo suelta, si ha conseguido soltarlo bien, ¿de acuerdo? La quinta fase sería otra vez, no me vuelvo atrás, no, mi tarea ha terminado, aquí le dejo el balón a mis compañeras, ¿de acuerdo? Y que sigan ellas con la función. No, volvemos otra vez, el balón ha pasado del extremo hacia esta zona y me ayudo y me aliento y vuelvo a bascular y sigo ayudando a mi compañera, ¿de acuerdo? Y luego la que siempre se nos olvida, que es la de la atención de los rechaces, que a los porteros y a las porteras les hace una gracia, ¿vale? Cuando después de hacer una buena intervención resulta que nadie mira el balón, el balón pasaba por allí y yo ya estaba mirando pensando más en la contra, ¿de acuerdo? Y resulta que alguien que pasaba por allí se encuentra el balón y después de estar medio defendiendo encajamos un gol. Bueno, es un poco, creo que no ha sido un poquito tedioso, pero me gusta siempre recordar esto porque creo que no somos conscientes de la cantidad de tareas. Sí, ¿no opinas que nos hemos ido un poco hacia el balón, hacia disuadir? Me refiero a los equipos, ¿no? Y en España quizás más, ¿no? Quizás por la formación también, hacia disuadir, hacia las líneas de pase y por ende poco hacia lo que es, diría, el marcaje, y unido a eso la posibilidad luego de ayudar hacia atrás, porque cuando disuadimos, ¿sí? Seguramente estamos fuera de distancia y luego no se recupera y los espacios esos pues
están muy libres. Yo no me considero anticuado, la verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo no me considero anticuado, aunque no me considero anticuado. Pero creo que también el balonmano evoluciona y al final, no quiero decir que es un deporte de modas, pero al final todo el mundo casi juega lo mismo, ¿no? Oye, que todo el mundo juega con el cruce central pivote, pues todo el mundo jugamos con el cruce central pivote y es algo ya que hoy en día está más que ya estandarizado y aún así aún surgen, no hay posibilidad de explotarlo mucho más, ¿no? Ese ejemplo que tú has dicho, por ejemplo, yo lo veo mucho cuando trabajamos en el día a día en el club, porque una de las cosas que echamos mucho de menos los entrenadores, y tú lo sabrás, es el día a día, ¿no? Cuando al final nosotros vamos de un equipo nacional, pierdes un montón el día a día y echas de menos mucho las tareas analíticas, que eran de las que os he hablado al principio. Por eso ya no es que las hicieran en el club, sino también intentamos insertarlas en el equipo nacional, y creedme que las jugadoras son súper agradecidas en ese sentido, sobre todo las que están fuera, y cuando ven que vuelven a un entrenamiento como se trabajaba aquí antes, ¿no? Porque cuando sales fuera realmente el trabajo es muy distinto, te das cuenta, sobre todo cuando sales fuera, ¿no? Es verdad, pero yo eso me doy cuenta muchas veces cuando planteo cualquier ejercicio, por ejemplo, ya que estamos con la acción de cruce central pivote, ¿de acuerdo? Viene el cruce central pivote y si no tienes pivote sales a pinchar, sales a disuadir, ¿de acuerdo? Pero luego vuelves. Vale, pero ya ves que es ir y volver. ¿Por qué ir y volver? Es como, he aprendido este mecanismo, pero no confío en nada en él. Solamente voy a subir y luego a bajar para quedarme aquí guardadita para evitar problemas. No, si realmente no tengo el pivote y subo, no hay un límite que te marca. El límite se lo tenemos que fabricar nosotros. ¿Cómo? Tiene que ser ella la que tome esa decisión. Podemos darle pautas, pero tiene que ser ella la que tenemos que hacer que sea inteligente y saber hasta qué punto tiene que subir, hasta qué punto puede llevarse la pelota, hasta qué punto se está pasando y luego no puede llegar a la tercera fase o a la cuarta, la de la ayuda, y volver otra vez atrás para poder echarle el cable a su compañera. No automaticemos, que en ese sentido creo que hemos perdido mucha esencia de los fundamentos, no diría ancestrales, ¿no? Pero joder, de lo que tenemos que dominar sí o sí, ¿no? Y muchas veces pinchamos o disuadimos, pero sin ninguna creencia. Yo lo veo como que no confiamos en esa, ¿no? Como que eso lo hace todo el mundo y queda muy bonito, ¿no? Subir, volver otra vez para atrás, pero realmente creo que a veces nos falta entenderlo por qué hacemos, ¿no? Porque en esas acciones que te digo, por ejemplo, si pinchas un poquito más, a lo mejor es consigues que la otra se pare, y muchas veces pinchas, vuelves para atrás, pero el ataque no ha cambiado nada, sigue yendo a su mismo ritmo, siguen jugando en la misma distancia que jugaban antes. Es un poquito más de cara a la galería, y creo que es ahí donde tenemos que hacer mucho más hincapié. ¿Era eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O alguien me quiere comentar algo? ¿No? Bueno, ya he dicho que también hago una señal de identidad propia, característica nuestra, ¿vale? El hecho de ser capaces de dominar varios sistemas defensivos, ¿vale? Yo creo que muy poquitas selecciones, sobre todo, o los equipos más, ¿de acuerdo? Sobre todo porque disponen de más tiempo para trabajar, ¿vale? Pero yo creo que a nivel internacional hay muy poquitas selecciones, a lo mejor, que intenten implementar dos sistemas defensivos y que tengan buenas prestaciones o altas prestaciones en los dos, ¿de acuerdo? Bueno, pero practica uno y tener mejores prestaciones en uno, ¿no? Que es mucho mejor que tener dos al 60%, mete uno al 100% y el otro, bueno, si lo haces a un 40 o un 50%, que en algún momento puntual te puede servir, bueno, oye, sobre gustos, ¿de acuerdo? Yo soy de los que piensan, ¿de acuerdo? Que puede ser una gran arma, ¿de acuerdo? El dominar, sobre todo por el hecho de cambiarle la pauta y cambiarle el tiempo, ¿vale? Y cambiarle el timing y lo que tiene que hacer el equipo rival, ¿de acuerdo? Si se acostumbra, ¿de acuerdo? O si se habitúa, o si no está teniendo resultados defensivos. Hoy en día, cuando vamos perdiendo, cuando las cosas no van bien, metemos 3 goles. Pero nadie se plantea a lo mejor
que el cambio está... nadie tiene el chip de... o muy poquitos tienen el chip de... no, vamos a robar 3 o 4 balones para no pasar tantos apuros en el ataque posicional. Vamos a hacer algo defensivamente, ¿de acuerdo? Que nos intente... Hay muchos partidos a lo mejor que pierden. Sí, es verdad que hoy las posesiones han aumentado, que el ritmo es súper alto, que estamos viendo partidos que acaban 37-34. No, es que hemos jugado 7 contra 6 porque no encontrábamos gol. Hostia, pero si hemos quedado 37-34, pues a lo mejor el problema no es tanto ofensivo, sino un poquito más defensivo, ¿no? Y bueno, ya sabéis lo primero, ¿no? Yo soy más me gusta más el trabajo defensivo, ¿vale? que el ofensivo. Pero creo que también es cierto que con la nueva norma, es cierto que con el trabajo en abierto te meten un 7 contra 6, ¿vale? Y eso, pues, bueno, dificulta muchísimo más, ¿no? De todas maneras, veréis ejemplos, habréis comprobado también que incluso con el 7 contra 6, donde los espacios se reducen y dan mucha más densidad, mantener el 5-1 tampoco es tan mala opción en muchas ocasiones. Sobre todo si otro equipo no lo tiene demasiado trabajado, ¿de acuerdo? Y si el equipo rival tiene dudas. Ese 5-1 si plantea dudas, las va a tener, esas dudas las va a tener teniendo un jugador más o sin tener un jugador más. ¿Vale? Esas dudas van a estar ahí. ¿De acuerdo? Una cosa es ya matizar si el 5-1 pues a lo mejor un poquito más cerradito, si trabajamos un poquito más profundo en alguna zona, si dejamos alguna zona un poquito más abierta, ¿de acuerdo? Ahí ya la labor de scouting, que últimamente está también a la orden del día, ya sabéis que bueno, que eso funciona a las mil maravillas. Por eso hablaba de que consideremos el trabajo defensivo como un arma intrínseca propia, característica, ¿de acuerdo? Sobre todo ante la comodidad del equipo rival, cuando su propuesta ofensiva está siendo efectiva. ¿De acuerdo? Bueno, ya os he dicho también que adecuado un poquito al mando de los últimos años, sobre todo la velocidad, el tema de las transiciones, la importancia que ha cobrado el contragol este año, ¿de acuerdo? Con el nuevo espacio, ¿de acuerdo? Con el saque, pues al final son cosas y aspectos que cobran un protagonismo todavía mayor. ¿Sí? ¿Cómo intentamos llevar todo esto a cabo? ¿O cómo intentamos trasladar todas estas matices, aspectos, pautas, ¿de acuerdo? Defensivas, de búsqueda activo del balón, de que busquemos impares, de que forcemos una pérdida, de que estemos cerquita de las jugadoras para comerles el espacio, que no encuentren esa trayectoria, que no encuentren ese espacio, que provoquemos el error técnico? Bueno, pues sobre todo dándole muchísimo valor, ¿vale?, al trabajo defensivo, pero sobre todo yo creo que es que creamos en esto, que hagamos al grupo partícipe, pero sobre todo que se identifiquen y que crean y que se identifiquen con esa idea. Es fundamental convencerlos, ¿vale? No se trata de vender motos, luego se tiene, porque al final cuando vayamos a entrenar, ¿de acuerdo?, todo lo que tú has dicho, se tienen que dar cuenta que con el trabajo va saliendo y va retroalimentándose, ¿de acuerdo? Esas ideas, ellas mismas se dan cuenta de que, pues esto, joder, no está descabellado, ¿no? Me parece un poco idílico, ¿vale? Pero en cuanto cuando nos ponemos y cuando las cosas salen y todo fluye, pues oye, conseguimos éxitos, ¿no? Y es bueno ese feedback y que luego se vean los ajustes que hay que realizar, cuando las cosas no funcionan bien, pero también que muchas veces hay éxito y es necesario alimentarlo, ¿vale? Bueno, al final cuando un grupo cree en esto, bueno, no negaré, hemos acabado partidos muchas veces con un porcentaje altísimo de recuperaciones, ¿de acuerdo? O de provocar pérdidas en el equipo contrario, ¿de acuerdo? Otra cosa es que la rentabilicemos o no, ¿vale? Y en eso tenemos una cruz que tendremos que resolver, ¿de acuerdo? Con la efectividad. Pero que hemos provocado y hemos puesto en apuros y hemos intentado que el otro equipo generarle problemas y conseguido, pues muchísimas veces. Mira, vamos a ver algunas imágenes y si queréis las comentamos, ¿vale? Esta es la fase de clasificación, España-Eslovaquia, la primera jornada de
preparación. Lo ponemos aquí. Vale, esta es la primera acción. No, esta es la segunda, ¿vale? Bueno, al final, fijaros, ¿la proximidad es buena? Sí. Aquí vamos a ir ensayando un poquito más, aquí la disuade un poquito. Vale, al final se cuela ese balón, ¿vale? Y el control del piloto no es bueno. Es algo en lo que insistimos muchísimo. Luego lo vais a ver, ¿vale? En esta otra, fijaros, ¿de acuerdo? Eso está bien pautado, es una de las pautas, ¿de acuerdo? Con pivote entre segunda y tercera, las trayectorias al centro de lateral izquierdo, que sabíamos que el 99% de las acciones iban a ir ahí, ¿de acuerdo? Para proteger línea de pase con pivote, siempre la segunda la que subía para la que subía, ¿de acuerdo? Quizá hubiera faltado un poquito más de ajuste por el hecho de, acordaros, fase 2, ¿vale? Acompañar, ¿de acuerdo? Y ofrecer ayuda. Ojo con esos espacios que ofrecemos, ¿vale? Porque muchas veces tenemos la pauta, justo cuando lo he parado, aquí está bien defendido, ¿de acuerdo? Porque muchas veces lo que marca esa posición del avanzado es el balón, ¿vale? Nunca estar por encima del balón es fundamental. Sobre todo para que no llegues a hacer la ayuda y aparezca un enganche por detrás o aparezca algo más feo y algo más peligroso de lo que puede ser, ¿vale? Pero que para que las ayudas sean efectivas, ¿vale? La referencia del balón para nosotros es súper importante. ¿Por qué este balón lo saca Merche? No es una gran parada, ¿vale? Pero es un lanzamiento prácticamente sin cumplimentar el ciclo de pasos, en una posición más o menos alejada, ¿vale? Y con Almudena prácticamente mordiéndole el antebrazo, ¿vale? Y en este repliegue, ¿vale? Pautado siempre. Y es algo que repetiremos y que seguramente os sonará y que todo el mundo lo habrá dicho 5.000 veces a sus jugadores o a sus jugadoras. No, la que llega, replegar no consiste en llegar a la primera a 6 metros. ¿Vale? Se trata de intentar actuar lo más rápido posible, formar la línea lo más arriba posible, pero no repliega mejor el que llega antes a 6 metros. Porque si lo que haces es llegar a 6 metros a la velocidad del rayo, pero esperar a que te vengan parada, ¿de acuerdo? Pierdes toda la iniciativa y va a ser súper sencillo de que te rebasen, ¿de acuerdo? Por eso, el momento de actuación y el buscar la línea defensiva lo más arriba posible y actuar en cuanto reciban, para nosotros también es fundamental. Independientemente del trabajo de impares, ¿vale? Que aquí el de Jenny es muy bueno. Vemos los cortes. ¿Alguien quiere comentar alguno de estos? De estas imágenes, ¿no? Vale. Este es el último torneo que jugamos en Pattaya, en Portugal, hace 2 semanas. ¿De acuerdo? Lo que hemos hablado de la importancia del trabajo defensivo. Bien sea porque provoquemos errores técnicos, ¿de acuerdo? Faltas técnicas en el contrario. Bien sea porque provoquemos lanzamientos alejados o fáciles para nuestras fronteras, ¿de acuerdo? Importancia del cambio de rol, ¿vale? Y de ponerlo en juego súper pronto. Las vemos y si queréis ¿tenéis alguna duda? Bueno, repito, no estamos jugando si la acción tiene éxito o no, ¿vale? Porque han salido 2, donde quizá la última decisión
sobre todo en ataque o de finalización no es la más adecuada, ¿no? Podríamos discutirlo o abrir el debate, ¿de acuerdo? Sobre todo, me refiero a esta primera acción, ¿vale? Bueno, si se le escapa el balón, ¿de acuerdo? Pero fijaros que la idea de que todo el mundo sube arriba y que la pilote sea de las primeras que llegue o coja carriles arriba, ¿vale? Yo creo que dice mucho de las intenciones de que aquí tiene abajo de plantear la bola. Pues sí, también, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que nos importa es la idea, ¿de acuerdo? Y aquí la anticipación de saltos, sí, ¿vale? Que bueno, que luego no me acaba ya Jenny que iba por el otro lado, pues también, ¿de acuerdo? Pero hemos dicho que íbamos a valorar todo tipo de cosas. ¿Algo que comentar? ¿No? Bien, vale. Bueno, pues independientemente del valor, que tiene que ser grande, ¿de acuerdo? De la creencia, de interiorizarlo, de que la gente confíe, crea, ¿no? ¿De acuerdo? De hacerla partícipe de ese... De que se identifiquen con el trabajo defensivo, ¿vale? Como os he dicho al principio, hay un trabajo individual y analítico con muchas tareas, ¿de acuerdo? Sobre las pautas que utilizamos, ¿de acuerdo? Y a la hora sobre todo a la hora de priorizar nuestro trabajo defensivo. El actuar sobre el balón, ¿vale? Y sobre la jugada con y sin balón para nosotros es fundamental, ¿de acuerdo? El estar cerca del balón y cerca de la jugadora posible receptora, ¿de acuerdo? O la que tiene el balón, eso para nosotros va a ser muy importante, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo. Una tarea, ¿vale? Entrenamiento en el CAR, ¿vale? Fijaros, jugadora sin balón, ¿de acuerdo? Pero trabajamos muy próxima, al final tiene que soltarlo, buscamos densidad y ahí control, ¿vale? La reacción, ese pase, el estar muy cerquita de la posible receptora. Fijaros ahora las ayudas, la proximidad, la ayuda defensiva. Hemos hablado antes en el tema de las distancias que sean equilibradas, y para eso es súper importante el tema de la posición de base del que hemos hablado al principio. Esa trayectoria, ese impar y el momento de actuar, ¿vale? En cuanto recibe. Son todas de Paula Arcos, ¿no? Muchas interviene Paula, sí. En muchas interviene Paula. Bueno, al final es una jugadora que es muy joven, todavía tiene mucho recorrido, todavía se equivocará muchas veces, pero es una chica, independientemente de su juventud, muy completa, ¿no? Que ataca, defiende y sobre todo que las prestaciones defensivas yo creo que también resume un poquito, ¿no? Y identificamos muchos de los valores, ¿no? en ella, ¿no? Y bueno, yo creo que también tenemos que protegerla un poco, ¿no? De todos los focos que últimamente que se lo lleva casi todo como ahora, ¿no? Pero bueno, creo que son los ejemplos más plausibles, ¿de acuerdo? De que es una jugadora agresiva defensivamente, ¿de acuerdo? Que busca activamente el balón. De hecho es de las que una de las encargadas en trabajar en el 5-1. Nos da muy buenas prestaciones cuando defiende en un segundo o en un avanzado, así que encantado con ella y ojalá que siga aprendiendo porque sigue siendo muy jovencita y que aún está en etapa de formación. Mira que lo puse, cuando lo pensé digo, hay muchas acciones de Paula. En cuanto a las tareas analíticas, un poquito previa, justo antes del trabajo global, la sincronía del grupo, bueno, pautando sobre todo, ¿no? Pautando sobre todo. Mirad, cuando trabajamos en el 6-0, ¿qué pasa cuando el piloto está entre terceras? ¿Qué pasa cuando el piloto está entre segunda y tercera? Como hemos dicho antes, pivote entre segunda y tercera, hacer esas acciones de cruce y esa trayectoria de lateral, ese tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Vamos a ver estos dos ejemplos también. Es una tarea, ¿vale? De 4 contra 3 para el tema de las ayudas y atacar a la jugadora con balón.
aquí ya nacían un poquito lo que eran impares, que sobre todo buscábamos agilidad y mucha velocidad en la basculación, utilización de brazos, retrasar un poquito la circulación de balón, porque al final era una jugadora más la que atacaba, ¿vale? Y ese tipo de tareas analíticas un poquito más, pues la verdad que de verdad que son, yo creo que son muy acogidas, muy bien acogidas por las chicas. Y con esto, para entrar en calor y antes de empezar el trabajo, yo creo que vienen fenomenal. Estas específicas de impares, 3 contra 3, ¿de acuerdo? Son tareas muy cortitas, ¿vale? Y de lo que se trata es siempre de... Eligen ellas, no... que nazcan, ¿no? Si alguien no es peligrosa, no hay por qué tirar un impar. Si está muy alejada, no hay por qué tirar un impar, ¿de acuerdo? Pero debido, desde el lado de la peligrosidad, ¿vale? Tienen que tirar impares, ¿de acuerdo? Y la otra, deslizar, ¿de acuerdo? Y trabajar. Son tareas muy cortitas. Vale, impares de Jenny. Cava deslizado. Ahora tiene que haber venido un impar de cava y como no ha venido, ¿vale? Pues no la hemos cogido. A ver. Aquí tiene que haber venido el impar de cava, ¿vale? Bueno, yo sé que a cava no le vamos a pedir, no va a ser lo que mejor vaya a hacer, ¿de acuerdo? Pero de verdad que cuando ponemos este tipo de situaciones, ¿qué pasa? Que porque pensemos a lo mejor que cava o lisa no pueden hacerlo, no las podemos trabajar. No, hemos dicho que es súper importante para nosotros que todo el mundo se identifique y crea, y se identifique con esa idea, ¿vale? Y cava es una chica que puede hacerlo, igual que todas pensamos que pueden hacerlo. Pues es una chica que maneja muy bien las manos, que elige muy bien los momentos de actuación y que se orina también muy bien. Pero que todos nos equivocamos, pues como yo, como todos, ¿vale? Reacción. Impar de Jenny. Impar de Mire, es bueno. Fuerza la pérdida. Impar de Jenny, vale. Luego la pérdida, el pase. Con 2. Este ya cogería. Y este creo que resuelve. ¿Vale? ¿Algo que contar? ¿No? Bueno, pues al final en el trabajo colectivo, final o global, o como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo situaciones de igualdad o también en desigualdad que hemos visto, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy positivo, ¿no? Sobre todo a mí me gusta trabajar mucho con inferioridad, ¿vale? Que a veces no sean situaciones demasiado quizá reales, pero yo creo que el prever o el visualizar distintos escenarios, ¿vale? Creo que es algo muy importante también de cara luego a la competición, ¿no? Y todo lo que podamos trabajar de antemano, pues también va a venir fenomenal. Una última imagen. ¿Vale? La vemos otra vez. Mira, aquí yo creo que tenemos de todo, ¿vale? Si hacemos un poquito de recopilatorio o acopio de todas las ideas que hemos venido hablando, ¿de acuerdo? Yo creo que vemos buena densidad defensiva, con trabajo de basculación, buena proximidad, un ataque al balón, ¿de acuerdo? Y bueno, al final la acción finaliza con un blocaje, ¿vale? En la zona
sobre el pivote, ¿de acuerdo? Que hay ataque a la jugadora con balón, ¿vale? A verlo. Por poner un pero, venga, decímelo vosotros. Me he parado ahí, me han dado muchas pistas, pero es algo habitual. Es algo habitual y es algo que nos cuesta a nosotros mucho en que confíen en eso. Por mucho que se lo repitamos, nos damos cuenta que es una de las cosas que más les cuesta a las chicas, ¿no? El irse muy arriba. Si no tienes al pivote, sube. No vayas para atrás. No conocemos a nadie que yéndose para atrás haya defendido bien a una jugadora o a un jugador. Y eso hacia arriba, llevar la iniciativa. Eso de llevar la iniciativa, es imaginar las veces que lo repetimos y nos cuesta mucho. Nos cuesta y sobre todo les cuesta a los jugadores y a las jugadoras. No será porque no lo repetimos y mostramos imágenes donde cualquier mínimo error, cualquier ápice o matiz de dar un pasito para atrás ya le otorga la ventaja al atacante. Y cuando llega las ayudas y a lo mejor nos dicen, oh, pero tengo mi tronco enfrente, pero no me ha superado. Sí, tienes razón. Pero la inseguridad que ha generado de al lado, porque te has dado para atrás, eso es innato. Si tú ves que vas para atrás y alguien te ataca y tú te vas haciendo pequeñita y te vas para atrás, las de al lado van a venir a ayudarte por si acaso. Porque si no, les va a caer a ellas por no hacer el trabajo de ayudas. ¿Sí? Y la exterior, Sí. por ejemplo, sube muy arriba, ¿no? Otra pauta. En las acciones de circulación o cuando vaya a circulación, ¿vale? Intentamos que la exterior suba, pero intentando anticipar que no reciba el lateral. Si podemos evitar que reciba el lateral, mejor, ¿no? Porque la central lo que va a hacer, hostia, no se va a poder pasar, ya se va a tener que parar, ¿no? Ya es una ventaja para nosotros. El hacer que el juego ataque se ralentice o se pare para nosotros es una ventaja. También nos cuesta mucho a los exteriores pasar. Intentamos que si otro equipo quiere tener éxito, que esa acción de circulación del extremo y de pase lateral lo hilen a la perfección, que sea como un puñetero reloj suizo, ¿vale? Que lo hagan justo. Y es muy difícil de hacer muchas veces ese paso, muy difícil de hacer. Pero normalmente nuestros exteriores esperan un poquito y cuando ya anda el pase suben, que es un error, pero también nos cuesta un poquito, otro poquito, ¿de acuerdo? Es una de las pautas. Sí, podemos sacarle pelos a todos. Un poquito antes, este pase, a lo mejor la Almudena un poquito más orientada, pero fijaros que como se oriente un poquito más, ¿de acuerdo? O como no venga, fijaros el espacio que hay entre Almudena y Irene, ¿de acuerdo? Es verdad que es hacia punto débil, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, nadie está saliendo a punto débil, quizá va a tener mucha más dificultad. Pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, ahí, que era uno de los pelos, es que Irene se vaya un poquito para atrás, ¿de acuerdo? Porque ahí cualquier finca, Almudena no va a poder llegar a ayuda. Aquí Cava, por poner otro perito, bueno, quizá un pasito más delante. Sandy, en vez de tener las dos piernas por detrás, ¿de acuerdo? Por lo menos una pierna tiene que estar aquí, para que no quedarse bloqueada, no pasar las dos, porque si no se pasa el balón se puede quedar bloqueada, pero sí una pierna aquí para que pueda disuadir y para que provoque o genere dudas entre este pase y el pase aquí al lateral, ¿vale? Y aquí Jenny, por ejemplo, bueno, en una buena disposición, ¿de acuerdo? De que puede buscar el pase a extremo o salir a limpar, a cortar ese pase al lateral. ¿Cómo evoluciona? Esa salida al débil, que es un poquito más peligrosa, ¿vale? Aunque al final la reacción es buena, el acompañamiento es bueno y Almudena trabaja bien, pero fijaros que al final la ayuda ha sido buena de Valdivia, que ha ido para atrás, ¿vale? Cerquita de Cava, ya os he dicho que Cava, en tema de los brazos, es una de las jugadoras que mejor orienta los brazos y como le botéis cerca, ya os digo que ya no veis el balón. En cuanto recibe... Mira, de esto lo hemos hablado antes.
Vale, recibe. Santi contacta, ¿de acuerdo? En vez de acompañarla un poquito más, ¿de acuerdo? Pues le deja ese pase un poquito más libre y otra vez vuelven a tener la iniciativa. La operación es buena. Y al final en esa acción, en el último blocaje de Irene, ¿vale? Está prácticamente a 2 palmos de la jugada con balón. Bueno, pasamos al punto 2. El trabajo defensivo en 6-0. Hemos dicho que vamos a hablar un poquito de las pautas o las características un poquito principales, ¿vale? De cómo pautamos el trabajo o de las consignas que le damos, ¿vale? Para luego ejecutarlo bien mediante las tareas, ¿vale? Disfrazamos un poquito el trabajo y buscamos la mejora técnico-táctica individual, ¿de acuerdo? O bien esa sinergia, ¿de acuerdo? De pequeños grupos de asociación, de 2 o 3 jugadoras, ¿vale? Pero sobre todo, pautas, ¿de acuerdo? Que nadie debe tener, o sea, que nadie se le puede olvidar. Por ejemplo, en el trabajo defensivo en 6-0, que nuestros centrales defensivos que adquieran profundidad si no hay pivote, lo he dicho. No es de las cosas que más nos cuesta, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser capaces de dar profundidad, ¿vale? Y de llevar la iniciativa. Creo que la clave es un poquito, esa profundidad está totalmente ligada a que llevemos un poquito de iniciativa, a que no dejemos que lleguen a distancias eficaces. Está claro que cambia todo cuando aparece el pivote en juego, ¿vale? Tenemos que llevar un poquito más de control del pivote, que es otra de las cosas, ¿de acuerdo?, donde haremos hincapié luego. Por supuesto, dominio de los desplazamientos defensivos, ¿de acuerdo?, para el tema de las ayudas, ¿vale?, y sobre todo para las expansiones, el trabajo de par y de impares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para nuestras segundas, nuestras laterales, ¿de acuerdo?, que valoren la profundidad, ¿vale? ¿En función de qué? Bueno, casi siempre va a ser pues, en función del pivote. Si está entre terceras, quedamos un poquito más libres o más liberadas, ¿vale? Si está en la zona contraria, un estado más libre, pero al final el pivote, si quiere pasar, va a pasar, porque no podemos agarrarlo. Y si detecta un espacio, si nos anticipamos en la disuasión, si llegamos antes del tiempo, si somos más profundas de lo que deberíamos serlo, ¿de acuerdo?, va a ir ahí, va a ocupar ese espacio, ¿de acuerdo? Así que el momento de adaptación, a veces pensamos que por llegar antes, ¿vale?, llevamos la iniciativa, error, ¿vale? Por llegar antes no llevamos la iniciativa, llegamos antes y nos paramos, aún es mucho peor, ¿de acuerdo? Elegir el momento para activar, no ofrecer espacios necesarios antes del tiempo, ¿de acuerdo? Porque visualmente ya canta mucho, ¿de acuerdo? Ya visualmente lo hemos visto en la imagen que hemos parado antes, esa distancia entre Almudena y Irene, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué ha hecho Santos Santiago? La lateral izquierda, la 5 portuguesa, Isa Derby, aunque fuera una de sus peores quizá la trayectoria, ella se siente más cómoda yendo fuerte y cruzando el balón, ¿de acuerdo? Pero como ha visto el espacio que había entre Irene y Almudena, ha ido para allá. La reacción es buena, el trabajo es buena, ¿de acuerdo? El contacto, la ayuda, perfecto, lo solucionamos, ¿de acuerdo? Pero en cuanto visualmente detectamos algo, la gente va a ir a hacernos daño, ¿de acuerdo? La colaboración entre puestos colindantes, el tema de las ayudas y el control del 2 contra 2 con pivote va a ser fundamental, ¿de acuerdo? Y sobre todo también el tema del control o la oposición que le pongamos a la jugadora con balón, ¿de acuerdo? Ese control, de que parece que tengamos el control, lo que os he dicho de la fase tercera y la fase cuarta, de que resulta que llegamos a la jugadora con balón, ya está casi defendida, fuera, ¿de acuerdo? Pero resulta que como nos han ido un poquito, el puesto colindante ha venido ya a la ayuda. Pero le dejamos el brazo libre y suelta el balón. ¿Pero por qué le dejamos ofrecer la continuidad cuando la tenemos casi totalmente defendida? ¿A que sí? ¿A que totalmente identificado? Pues nos pasa a todos. Y por último las exteriores, ¿vale? Bueno, sobre todo lo que más trabajamos con ellas, o las pautas que más les damos, ¿vale? Pues son un poquito las situaciones de los impares y las disuasiones. Reconozco que soy muy pesado con el tema de las exteriores, con el tema de las orientaciones. Cuando veo a un exterior o a una exterior con los 2 pies pisando la raya, no puedo. Es como ver una palabra con B con V o una sin H con H, pues lo mismo, ¿de acuerdo?
tenemos que intentar o obliguemos a nuestros jugadores o jugadoras a tener presentaciones, sobre todo las exteriores, ¿de acuerdo? Que nunca estén planas, porque al final lo único que podemos conseguir con el estando planas, la falta de planas, sí, de pronto, pero ya casi más, yo creo que eso más depende más del error de la que tiene el balón, ¿de acuerdo? Que acierto de nuestra jugadora se ha puesto delante, o de sus narices, está colocado para jugar físico, ¿de acuerdo? Saca la falta en ataque, pero realmente si una jugadora está plana, todos los balones que pasan por aquí no va a poder recogerlos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, dista mucho de poner alguna posición a ese balón o a esa línea de pase. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos al 5-1. Avanzadas. No perder el centro defensivo, ¿de acuerdo? Claro, todo, ¿verdad? Que nosotros ya, pues mi equipo en ataque trabajará para que cuando un 5-1 sacará al avanzado el centro defensivo. Si nos quieren sacar, nos van a sacar, ¿de acuerdo? Pero intentemos que mantener un poquito la estructura defensiva y sobre todo que ese equilibrio de la distancia y de las ayudas, ¿de acuerdo? Y de los espacios que no sea tan mayor. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podemos perder un poquito de profundidad, ¿vale? En vez de llevarnos tan lejos, pues perdamos un poquito de profundidad, ¿de acuerdo? Pero no nos distanciemos mucho con los demás puestos defensivos, sobre todo con las terceras y con las segundas, ¿de acuerdo? El central defensivo, ahí sí que somos muy pesados en que siempre busquemos densidad en zona de balón, ¿vale? A pesar de que eso origine que haya que trabajar en la zona contraria impares, todo el mundo sabe que cuando la central defensiva ocupa zona de balón, el avanzado, la segunda y la exterior de la otra zona, ¿vale? Se encargan de dos, ¿de acuerdo? Es como el ejercicio de las puertas, creo que lo he puesto y si no lo vamos a ver luego en la tecnificación, ¿de acuerdo? De que todo el mundo se encarga de dos jugadoras y tiene que estar bien orientada en campo visual, a mi par, ¿de acuerdo? Y a la posible receptora, ¿vale? Porque voy a tener que jugar, ¿vale? Con engañar yo a la que tiene el balón, porque me encargo, ¿de acuerdo? Porque hemos dejado inferioridad en la zona contraria a donde está el balón. Y las laterales, igual, valorar un poquito la profundidad en función de la posición del pivote, ¿vale? Que difiere mucho, depende de donde esté situado el pivote. Ah, se me ha olvidado antes. Cuando hemos hablado de la pivote, ¿vale? Hemos dicho, si quiere pasar, pasará. ¿Qué le pedimos siempre a nuestro bloque central defensivo? Bueno, pues nuestro bloque central defensivo siempre le pedimos que si quiere pasar la pivote, al final va a pasar, lo repito, porque no podemos agarrarlo, si no nos iremos a la calle, ¿vale? Y nos apasionan con 2 minutos. Pero sí que podemos provocar, para facilitar, de acuerdo, el trabajo defensivo y que las distancias, si quiere pasar, que pase, pero que pase por delante de mí y que pase por arriba, ¿vale? Para eso es fundamental que pisemos línea, ¿vale? Y que si quiere pasar por dentro, bueno, a ver si tenemos suerte y el árbitro de no tiene las gafas en España y lo puede ver, ¿de acuerdo? Para quitarle la posesión, ¿vale? Pero si quiere pasar la pivote y si quiere deslizar, que deslice por delante de mí y después de que deslice delante de mí, tengo que estar hábil tener un ojo medio mirando para Cuenca, ¿de acuerdo? En utilizar las manos, en recogerla, en acompañarla, en depositarla, en que la recoja de lota, en que yo recoger el cambio, ¿de acuerdo? Pero va a ser mucho más fácil que si tú estás arriba, ¿de acuerdo? Porque vas a pinchar o vas a disuadir y yo tengo aquí a la pivote y la pivote me sube y como te has ido mal de la cuenta y has visto ese espacio, ese agujero que hemos dejado, va a venir para acá, ¿de acuerdo? ¿Qué hace falta más? Que no lo he dicho. Súper importante en defensa, no lo he puesto, creo que está en la última perspectiva. Además de moverse bien, desplazarse bien, acompañar con los brazos, que pase por arriba, pisar la línea para que no pase por dentro, utilizar el tronco. Algo que no hace falta, algo que todo el mundo tiene y que no hace falta trabajarlo. Todos nacemos con eso. Hablar. La comunicación verbal es fundamental también. A veces somos muy pesados, ¿de acuerdo? El que está detrás de portería, a veces Imanol, a veces yo, somos muy pesados. ¿Queréis hablar? Porque la pivote, cuando está, si yo soy la segunda y está aquí el pivote y la tercera ha subido más de la cuenta, la pivote va a aparecer ahí, tarde o temprano va a aparecer ahí. Y la tercera sabe que va a aparecer ahí. Permite que yo, si la tercera ha subido un poquito más de la cuenta y no la tiene en campo visual, que es lo normal, se sube arriba, ¿de acuerdo? Aunque mi ojo se mire para la cuenta, a esta no va a ver.
pero yo sí la veo, la realizo, la acompaño, pero yo tengo que avisar a mi compañera para que dé un pasito, porque si que la subo por arriba y la empujo 1 metro, y ella que ha subido da un pasito para atrás y gana otro metro, ya estáis casi en línea defensiva y podéis dar un buen cambio de oponente. La comunicación verbal va a ser súper importante, ¿vale? Y por último, los exteriores, igual que pasaba en el 6-0, ¿vale? Las exteriores defensivas, las situaciones de impares, igual que la interpretación un poquito del juego, sobre todo cuando se tratan de circulaciones de extremo, ¿vale? Que ya pautamos. Depende también, sobre todo, como os he dicho, un poquito del scouting, ¿de acuerdo? Oye, pues si sube Eddie está a la derecha, no subimos, vamos a quedar atrás, ¿de acuerdo? O sí, vamos a dejar una diestra, ¿de acuerdo? Que va a ir muy vertical, mira, vamos a ahorrarnos un problema, vamos a subir con ella y vamos a dejar solamente una primera línea, a ver que quizá, o que sepamos, ¿de acuerdo? Que no es la que mejor decisión toma, ¿de acuerdo? A ver qué hace en 10 metros, estáis seguro que está, ¿de acuerdo? Y si conseguimos llevarla en vez de 10 a 11 metros, pues vamos a ver si conseguimos recuperar ese balón, o que sea lo menos lesivo posible. En cuanto a las pautas de actuación y particularidades, ¿de acuerdo? Que hemos hablado, bueno, que podríamos hablar un poquito de perfiles, hemos hablado antes de la comida, ¿vale? Que estamos buscando también un poquito perfiles, por ejemplo, perfiles. ¿A qué me refiero? Pues primeras líneas, ¿de acuerdo? Primeras líneas que puedan defender en un tercero. Venga, ¿cuántas me dices? Chicas. No vale nada. Y no vale Espínola, que eso era lo que he visto. Ah, y que no sean pivotes, he dicho primera línea. ¿Tú has probado Bastera ahora? Sí. Y a Yune. Llevan 2. ¿Más? No, si ves alguna me lo decís. Así hemos tenido todo también. Es difícil a veces encontrar ese tipo de perfiles, ¿de acuerdo? Y hoy en día, el tener que defender a lo mejor con 2 pivotes, pero ya es un cambio de ataque de defensa, o ya cambia tu manera de estructurar el contraataque, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, podría hablar un poquito de esto, ¿vale? De la búsqueda, un poquito de la tipología de la avanzada que buscamos. Varios tipos, ¿de acuerdo? Puede ser una jugadora con mucha envergadura, ¿de acuerdo? Sí que quiera centro defensivo, bien para ralentizar la circulación de balón, para obligar un poquito el ataque o forzar lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? El trabajo en línea de pase, que no la rebasen en 1 contra 1, la defensora central, el que, sí, aquí sí que he puesto, el priorizar un poquito la zona del balón, sin emparejarse siempre con el pivote, hemos dicho que siempre en función de zona de balón, compartir con las segundas, os he dicho, creo que aparece luego, lo de la capacidad de liderazgo, ¿de acuerdo? Lo apunto y lo digo, ¿vale? Lo que ser un poco la jefa de la defensa o el jefe de la defensa en el bloque central, el hecho de verbalizar esa capacidad de mando, de hablar, de dirigir, es una cualidad también súper importante, ¿vale? Yo os he dicho, todo el mundo nace con voz y puede dar instrucciones, ¿vale? El verse o no verse, ¿vale? Ese rol también es importante identificarlo, ¿de acuerdo? En el 6-0, ¿de acuerdo? El bloque central defensivo, la profundidad, intensidad defensiva, adaptaciones de par impar, dependiendo de la situación del pivote, ¿de acuerdo? El control sobre el pivote, trabajo de impares, la capacidad del abordaje, lo hemos visto en la acción última de Irene, y aquí sí que os he puesto al final, inteligencia táctica y la capacidad de liderazgo en ese bloque central, ¿vale? Sobre todo de las centrales defensivas, las exteriores, la capacidad de interceptar el balón. Ya habéis visto también muchos ejemplos de impares, habéis visto a Valdivia, parecer, habéis visto a Maitane, habéis visto a Jenny, habéis visto a Sole, que son las últimas 4 que más han aparecido en el equipo nacional, ¿vale? Y por último os hemos dicho que vamos a ver un poquito el trabajo defensivo como inicio del contraataque, ¿vale? Que para nosotros pues, es muy importante, sobre todo para ahorrarnos problemas y para no desgastarnos en el 1 contra 1, ¿vale? Contra defensas muchas más grandes, con muchos más kilos y muchas más duras que las nuestras, ¿de acuerdo? Y sobre todo algún ejemplo que veremos de terminar. Vamos a ver, este también es el último campeonato en batalla, el partido contra Italia. Sé que, bueno, su rival pues no es una superpotencia, ¿de acuerdo? Pero hoy en día el equipo que sale al final pensando que lo va a tener fácil siempre
siempre tiene problemas. Venga. Operación de falta técnica, ¿de acuerdo? Cuando mire. Vale, algo fundamental para nosotras cuando subimos el balón, ¿vale? La anchura. Veréis más imágenes, ¿de acuerdo? Donde las laterales permanecen súper abiertas, ¿para qué? Para generar mucho espacio en la zona central, ¿de acuerdo? Al piloto siempre le pedimos un poquito que deslice o que se vaya hacia zonas un poquito más laterales, ¿vale? Para que la primera línea identifique muy bien esos espacios, para que puedan ir bien sin balón en esos espacios, ¿de acuerdo? Y para que esa capacidad de 1 contra 1, con esa velocidad a la que llegamos, ¿de acuerdo? Tenga un poquito más de empaque. Bueno, habéis visto que al final acaba con un cruce largo, ¿de acuerdo? No pautamos esas cosas muchas veces. Muchas cosas salen casi les nacen porque las hacen por su club y tienen ya la inercia de buscar un cruce largo. Pero yo sinceramente, cuando planteamos este tipo de trabajo en el equipo nacional, lo planteamos más sencillo. A veces hay que jugar sencillo. ¿Por qué vas a hacer un cruce largo si no te lo pide el cuerpo? Vamos a coger anchura, que es un principio mucho más básico que todo el mundo debe dominar. Vamos a buscar el desequilibrio en 1 contra 1, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al espacio sin balón y a dar un pase más siempre. A veces buscar algo artificial creo que no es la mejor solución. ¿Y cuántas veces hemos visto, por empeñarnos? Yo creo que lo bueno es que nos demos cuenta, que lo identifiquemos y que lo cambiemos a tiempo, ¿vale? Yo lo hacía. Recuerdo un año en Guardés, vamos a buscar algún procedimiento, las chicas lo pedían, ¿no? ¿Buscamos algo? Venga, vamos a probar. Vamos a buscar un cruce largo, ¿de acuerdo? Sí, porque, bueno, vamos a buscar un cruce largo. Y al final, les hace ver, con el análisis, hace ver que perdíamos más balones en el cruce largo, sin que nadie nos interrumpiera, porque vas a mucha velocidad y en el cruce largo, ¿para qué? Resulta que perdíamos el balón en un cruce largo, ¿de acuerdo? Sin que nadie fuera a morderles el pase, sin que nadie les cortara. Y al final te das cuenta que jugar es mucho más sencillo, a veces muchísimo mejor, y asumes muchísimos menos riesgos. La recuperación, ¿de acuerdo? No fijaros en la finalización, que ahí lo veis. Lanzamiento fuera, ¿vale? Aquí tarda un poquito más Nicole de la cuenta. Así llevo una... ¿vale? La anchura, como os he dicho antes. Al final, con anchura, somos buenas en los 1 contra 1 con esa velocidad. Sobre todo si las defensoras llegan a 6 metros y se paran. Otro corte. ¿Vale? Fijaros, la línea defensiva, ¿vale? Todo el espacio que permitimos en la zona de detrás, ¿de acuerdo? Ahí súper atentos siempre al juego sin balón, exteriores, ¿de acuerdo? Pero fijaros, la línea azul, ¿vale? De la línea defensiva, pues si hubiera que echar ayudas, ¿vale? De ese bloque defensivo y de la avanzada, ¿vale? Esta tercera y esta segunda, ¿de acuerdo? Cómo al final tiene que pasar en salto, la proximidad de esta con su par, de ella con este par, ¿de acuerdo? Pues al final pasa. Ahora Nico se le pone rápido. Identificamos los espacios, ¿de acuerdo? Con el contragol.
cosas que hemos dicho antes, de acuerdo, también corresponde en el último partido de Portugal, que además palmamos, si nos viene bien, de cara al yo. ¿De acuerdo? Cierre, ¿de acuerdo? Espacios avanzados, acompaña un poquito, ¿de acuerdo? Segunda. Próxima, saca el balón. Control de pivote, perdón. Vale, 52. Arriba. Una circula, exterior arriba. Buena orientación ahí de su maza. Bien, juega con balón. ¿Veis? Al final el error un poquito de siempre que os he dicho, que se ha repetido, ¿de acuerdo? El pasito para atrás, al final, el no tener fe, el sentirse insegura, ¿de acuerdo? El sentirse desprotegida. Si nos tienen que superar, ¿de acuerdo? Que sea lo más arriba posible. ¿Vale? En el caso de... Pero al final el llegar antes de tiempo aquí y pararse es una desventaja para nosotros y una ventaja para alguien que va hacia adelante, ¿de acuerdo? Y tú que te quedas parada y que intentas defender hacia atrás. Es un otro principio que no conocemos a nadie que yendo para atrás pueda defender o por lo menos con prestaciones. Por eso muchas veces decimos, cuando vemos a una niña en algún torneo, en gole, que vamos y vemos a una niña, cuando veis a una niña que se mueve igual de rápido para atrás que para adelante, a esa ficharla, pero ya, ¿de acuerdo? Que si se mueve igual para atrás que para adelante, va a ser una joya defensiva si la pulimos. Bueno, aquí es lo que se ha hecho. El error de Cava, que la espera, ¿vale? Detalle defensiva. Y que al final da unos pasitos para atrás. Ya tenéis. Y ahí llega la idea de María, que es la que soluciona un poquito el trabajo. Tenemos un poquito de trabajo de vidas, pues también funciona. ¿Dudas o cosas que queréis preguntar? Que queráis saber. A ver si me lo saben. Sí. Contadme. ¿Alguna cosa que queráis saber? Que no sé, una atención o... Sobre, voy a preguntar yo, porque no... Sobre las defensas, o sea, están como compartimentadas, ¿no? El 6-0 y el 5-1, ¿no? Por decirlo. Ya es mucho si se utiliza el 5-1, ¿no? Tradicionalmente los entrenadores somos muy amarrateguis, ¿no? Y cada vez vamos más para atrás, ¿no? En general, digo, en general. Vamos a defender, seguramente que tengamos la opción de defender 5-1 y ya se anticipo, Austria que va a jugar 7-4-6. En el momento que abramos un poquito la defensa, estoy completamente seguro que normalmente es segurísimo. Va a ser casi automático. Es algo, por ejemplo, en lo que ya tenemos que estar trabajando, porque al final lo del espacio nos he dicho que está a la orden del día y es algo que se sabe, ¿no? Y en cuanto abramos la defensa, veréis, si podéis ver ese partido, que automáticamente se van a ir a 7 contra 6, es que no van a aguantar además absolutamente nada, porque además sabemos que lo utilizan. Por eso a veces lo que hemos dicho de utilizar las dos, pero siempre con el aire de que bueno, que si abre la defensa para poner en dificultades a gente que no está acostumbrada,
en sus competiciones, o que no tiene una buena toma de decisión, o que juega otra cosa, que está no tan acostumbrada, enseguida van a buscar situaciones de ese tipo. Sí, sí, no, eso. Pero que también hay entrenadores que utilizan, por ejemplo, cuando sube Pablo Arcos, a veces se queda en el 5-1 y luego baja. Por ejemplo, como defensas mutantes, ¿no? Sí, Es decir, nosotros normalmente no utilizamos, o vamos a 5-1 o vamos a 0 y mantenemos. Sí que es verdad que todo el mundo tiene cierta libertad, sobre todo dentro de las pautas de tratar mucha profundidad, sobre todo cuando no esté pivote, a la hora de disuadir, cuando esté muy alejado, ¿de acuerdo? Pero no intentamos montar demasiado, sobre todo porque tenemos poquito tiempo, pero creo que requiere un poquito, algún grado más de sincronía y de trabajo que realmente no tenemos. Tenemos que ir a cosas un poquito más, que pensemos que son algo más sencillo, que todo el mundo pueda empastar un poquito más rápido. Claro, José Ignacio, te quería preguntar, has comentado todo el tema de la intensidad, ¿no? A la hora de hablar, la actitud. Antes en la comunidad nos hemos comentado nombres de algunas jugadoras, ¿no? Por la personalidad, igual parece que no tienen actitud, pero sí que es verdad que son así, más tranquilas o más agresivas a la hora de jugar o de entrenar. En la formación, claro, evidentemente cada una tiene su personalidad, más toda esa intensidad, sobre todo la intensidad o la actitud defensiva, por esas jugadas que tienen una personalidad más tranquila, ¿cómo la llevas a trabajar? Una cosa es la actitud o lo que tú visualices, ¿no? A lo mejor yo no conozco en profundidad a las jugadoras o a mucha gente, pero solamente de verla por la vista podemos tener prejuicios o podemos pensar que una persona es así cuando necesitas conocer. A veces emitimos juicios muchas veces sin fundamento, ¿no? Lo más importante es que esa jugadora tenga ese influjo o ese poder para el resto de compañeras. Que yo no sé que me guste más, que me guste menos, bueno, no puedo cambiar, cada persona es como es y hay que respetarla, ¿no? Pero a lo mejor no demuestra demasiado, no exterioriza quizá demasiado, pero quizá internamente es una jugadora con mucho peso y de mucha autoridad, me refiero a nivel grupal, ¿no? Creo que eso es casi lo más importante, ¿no? Si funcionan entre ellas, al final las que tienen que interactuar en el 40-20 son ellas. Más cosas. Una pregunta. Con las señas de identidad que has llamado a la charla, ¿te importa a quién tienes delante? Es decir, por ejemplo, desdoblamiento al extremo, sube al exterior, ¿sí? ¿Te da igual que el lateral sea fintador, que el lanzador, que el central sea lanzador o fintador, va a tener más o menos profundidad? Yo creo que las señas de identidad es algo intrínseco tuyo, que tienes que llevar hasta el límite, pero tampoco pasarte de, bueno, como esto es lo que hago yo, lo voy a hacer esté quien esté, ¿no? Yo creo que buscar un poquito de equilibrio, ese equilibrio es fundamental, ¿no? Y conocer, que hoy en día el vídeo, que todo el mundo se conoce, sobre todo a nivel internacional, hoy en día yo creo que todo el mundo adapta un poquito su trabajo y le da matices, ¿no? a su trabajo. Pues seguramente que el día para el playoff, ¿de acuerdo? Que nuestra profundidad, pues según sea una jugadora o sea otra, variará y no seremos tan respetuosos como según qué cosa, o diremos en qué situaciones no debemos respetar tanto la norma y sí darle un matiz distinto o cambiarla. Sí tenemos en cuenta. No trabajamos en función de, es algo muy distinto, no trabajamos en función de quién tenemos delante, pero sí que adaptamos un poquito nuestro trabajo si pensamos que en alguna situación podemos sacar todavía ventaja de ello, porque además pensamos que en esa señal de identidad, una de nuestras armas o puntos fuertes puede ser, ¿no? El hecho de adaptarse y el de generar y el ser cambiantes, ¿no? El hecho de ser cambiantes, ya no solamente el hecho de cambiar
la defensa, ¿no? Sino de ofrecerle la máxima dificultad posible. Yo creo que es algo también intrínseco que tenemos que explotar muy bien. ¿Está claro o no? Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, en el vídeo hay una sensación de que una jugadora alta salía en demasiada profundidad, con demasiado espacio, contra una jugadora, en teoría, sobre el vídeo, no las conozco, mucho más pequeña, mucho más fintadora, se abría demasiado espacio. Por eso te preguntaba, ¿no? Por ejemplo, la situación de la que te comentaba, ¿no? Circula al extremo, sube, que luego sí baja a la exterior a la ayuda defensiva, pero bueno, ese matiz de la bajada a la ayuda defensiva es muy importante, porque si no se crea mucho espacio. Entonces era una jugadora central, en teoría, sobre el vídeo, muy grande, contra una jugadora más pequeña, pues no sé si te da igual o no te da igual con todo delante. Te respondo. Las imágenes que corresponden siempre eran las del torneo de último en Portugal. Ya teníamos la mente puesta en lo que podía venir trabajar otra cosa. ahora. Y lo que vamos a tener en abril, el lateral izquierdo, como nos quedamos atrás, va a lanzar hasta desde su casa. Por eso ya buscábamos algún tipo de sinergia. Yo sé que a la gente no le nacía subirle a una chica que sabemos que a lo mejor es más fintadora que Por eso te preguntaba, porque a priori no es un emparejamiento. Ese mecanismo de intentar subir e intentar que ajustaran mucho ese pase para intentar que no Estás buscando otra cosa, no ese partido, sino estás buscando otra cosa. Vale. ¿Qué tipo de posibilidad de esa colaboración entre la defensa y la portería? Pues mira, nos fiamos. Yo creo que ya este tema, no recuerdo dónde salió, que además hubo un momento de debate, fue algo que generó muchísimo debate y además pues, salió también al final de una charla, porque votamos y había mucha gente que decía, venga, el largo para mí y el corto para ti. Yo creo que eso es un error. O sea, creo que eso como se trabajaba prácticamente siempre, pero yo lo que he hecho también, gracias a Dios, pues ha evolucionado bastante y yo confío más en, igual que intentamos hacer jugadoras y jugadores inteligentes, que detecten los espacios, que detecten si una jugadora ha botado, está alejada, para que vayan a problemas de pase y la dejen, ¿de acuerdo? Pues creo que también hay que ser inteligente y trabajar sobre todo sobre el brazo, sobre el balón y el brazo, ¿de acuerdo? Cuando hacemos algún trabajo de blocaje con las porteras o de trabajo sobre el balón, ¿de acuerdo? Para provocar lanzamientos a lo mejor exteriores con más, no saltamos para acá si la jugadora está mirando para allá. No. Vamos a intentar buscar el balón y que sea la portera o el portero el que vea que ante la posición de mis brazos que se mueven en función de dónde esté colocada, que la portera vea si saca el balón por aquí o si lanza el balón por aquí. Ese tipo de estímulos es el que le va a dar mucho más información a la portera que si tú para mí el corto y yo para mí el largo. Y a ver qué pasa. A ver si hay suerte o no. Confío más en algo un poquito más activo, un poquito más inteligente, ¿me entiendes? Que vayamos un poquito más en función del balón y que luego sea en portería el que según el armado del brazo y por donde lo saque, oye, que luego resulta que el balón lo saca por aquí y es capaz de girar muñeca, pues la aplaudimos también, que también tendrá su mérito, ¿vale? Más. Vamos, si quieres a la práctica, vamos a ver los partidos. Pues muchas gracias, chicos.